La siguiente película que hizo importante fue Nunca digas nunca jamás, del año 83. Es una película que supuso el retorno de Sean Connery como James Bond, en una película que realmente no está producida por los mismos creadores de la franquicia que podríamos llamar oficial de Eon Productions. Es una película que tiene los derechos del personaje, pero está hecha por otras personas. Esto es derivado de que el productor de Nunca digas nunca jamás participó en la escritura de un guión de película en los años 60, antes de que se iniciara lo que es la franquicia de 007, junto con el autor de las novelas, Ian Fleming, y con un guionista llamado Jack Whittingham. Entonces, a raíz de esta colaboración, él, ganando después un juicio, tenía el derecho a utilizar el personaje de James Bond en esa misma historia, que es la que derivó en la película del año 65, Operación Trueno. De esta forma, Nunca digas nunca jamás podía utilizar a James Bond, pero solo en esa historia en la que el villano roba 2 bombas nucleares. No se podía alejar demasiado si no quería salir perdiendo en un juicio con la franquicia de Eon Productions. Eso es un poco a grandes rasgos la razón por la que en el año 83 hubo 2 películas de James Bond, una protagonizada por Sean Connery y otra protagonizada por Roger Moore por parte de Eon Productions. Fue una película muy caótica, muy mal llevada a cabo por el director Irving Kershner, aunque el resultado fue satisfactorio. Lo que es el making of fue un completo desastre. Sean Connery acabó harto, el productor tampoco hizo bien las tareas, pero bueno, también hubo momentos de relax y graciosos, ¿no? Aquí cuenta el asistente de Mickey Moore, Carlos Gil, el español Carlos Gil, contó una vez una anécdota de Cificón de que estaban rodando la persecución del caballo. Y bueno, pues los dos, Mickey Moore y él, se fueron un momento al servicio. Entonces el resto del equipo, en vez de esperarles a que regresaran, decidieron rodar la toma que estaban a punto de filmar. Bueno, pues cuando regresaron Mickey Moore y Carlos Gil, les dijeron, sin necesidad de ver el metraje rodado, que había que repetirlo. El equipo se quedó sorprendido. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que sepas que hemos hecho mal la toma si ni siquiera la has visto? Bueno, pues lo vieron rápidamente, porque habían cometido el error garrafal de no poner a Kim Basinger en la parte trasera del animal, cuando en esta secuencia están los 2 personajes a lomos del caballo, tanto Sean Connery como James Bond, como Kim Basinger como Dominó. Bueno, pues esta es una de las anécdotas graciosas dentro de un rodaje, ya digo, bastante problemático. Un rodaje que sufrió, pues, se perdió mucho tiempo por el mal clima en las Bahamas. El Irving Kershner era un tanto lento a la hora de planificar y dar las órdenes. El productor no hizo bien las labores de productor, de conseguir las cosas. Un ejemplo de todo esto es el que tuvo lugar durante la persecución en moto. La moto no estuvo disponible para el director Irving Kershner hasta el día anterior al rodaje. Y cuando llegó no tenía las alas que tenía como gadget para efectuar este salto espectacular en la bahía. Entonces se tuvo que hacer sin ellas porque el productor, de su mano mayor, había decidido prescindir de ellas para ahorrar costes, y sin informar de ello al director Irving Kershner, que se llevó pues una desagradable sorpresa. Para colmo de males, el color de la moto era negro, un color tan negro que quedaba fatal en pantalla, no se apreciaba en condiciones. Entonces rápidamente Irving Kershner tuvo que solicitar a su equipo que le repintara la moto con un color negro más brillante. Y así se consiguió un poquitín la escena, pero en general hasta Irving Kershner dice que no le entusiasmó demasiado. Pensó que si le hubieran dado un par de días más de rodaje hubiera conseguido algo más espectacular, pero el presupuesto era limitado, bastante limitado en comparación con las películas de Eon Productions, y no se podía hacer nada más. De todas formas, gracias a la buena mano de Mickey Moore y su equipo de segunda unidad, se consiguió una escena, yo creo que bastante decente. Vamos a ver un fragmento de ella. La siguiente cinta de Mickey Moore importante fue la segunda entrega de Indiana Jones, El Templo Maldito, del año 84,
Y aquí la escena más complicada, la que más costó tanto a nivel de dinero como a nivel de esfuerzo, fue la escena del puente colgante. Fue tan exigente que requirió de más de 140 storyboards para su planificación, y luego encima se rodó en 3 localizaciones del mundo distintas. Cuando vemos el puente colgante en sí, es un puente que se construyó en exclusiva para la película, para luego destruirla además, como se ve en pantalla, en Sri Lanka. Cuando vemos que está el puente colgando del precipicio, en esta foto que veis aquí, esto se hizo en los estudios Elstree de Londres. Y cuando se ve a los cocodrilos, es una parte que se rodó en California. Es una escena muy complicada, y por eso probablemente contó con la presencia de George Lucas. Normalmente decía Mickey Moore que no solía asistir al rodaje porque se fiaba por completo de su compañero y amigo Steven Spielberg, pero en esa ocasión decidió supervisar estas escenas de segunda unidad. Y bueno, pues Mickey Moore guarda el buen recuerdo de que George Lucas le aprobó todos los ángulos de cámara que escogió Mickey Moore. Esto viene a demostrar el gran nivel que tenía este cineasta canadiense. Vamos a ver un fragmento de esta espectacular escena. Molaram, prepárate para encontrar a Kali en el infierno. ¡No! Otra cinta importante de Mickey Moore, sobre todo en cuanto a complejidad, fue La chica del tambor del año 84, porque se rodó en 2 países que estaban en guerra en aquel momento, Siria y Líbano. Entonces era bastante peliagudo estar rodando en estos sitios porque oían disparos a la lejanía de las batallas que estaban teniendo lugar, y hubo momentos de bastante tensión en el set de rodaje. A todo esto hay que añadir una escena complicada en la que había que destruir un campamento terrorista hecho de edificios de decorado, y en una de esas tomas había que lanzar un camión por encima de una rampa contra uno de los edificios para destruirle. Bueno, pues todo salió en la primera toma gracias a la gran planificación de Mickey Moore y su equipo, y sobre todo a la colaboración de un especialista en explosivos que era el llamado Charlie Boom Boom. Él fue el que estaba pulsando las teclas justo en el momento adecuado para que las explosiones quedaran cerca de los especialistas, pero sin llegar nunca a herirles. Fue una película bastante redonda en cuanto a segunda unidad, si bien luego pues, no ha tenido tanto éxito como otras de su filmografía, claro. Otra cinta importante de los años 80 de Mickey Moore es la tercera entrega de Indiana Jones, La última cruzada. Fue también un gran taquillazo, recaudó incluso más que las 2 primeras entregas. Y aquí pues lo más complicado fue sin duda la persecución del tanque. Una de las mayores dificultades era que no consiguieron un tanque lo suficientemente rápido para hacer esta persecución. Tuvieron que conformarse con uno que iba a muy poca velocidad, en torno a 20-30 km por hora, y esto obligó al doble de Harrison Ford, Brick Armstrong, a cabalgar más despacio para dar más sensación de velocidad, y a Mickey Moore le obligó a utilizar ciertos ángulos de cámara para dar una sensación de velocidad que en realidad no era tal. Bueno, pues gracias a la participación, ya digo, de Mickey Moore y de todo este gran equipo de especialistas que tenía siempre a su alrededor, se consiguió una escena tan trepidante como de costumbre en su filmografía. Vamos a ver un fragmento de esta escena. En los años 90 habría que destacar sobre todo a 101 Dálmatas del año 96. Aquí vemos una foto graciosa de Mickey Moore en la que está dando órdenes a los perros protagonistas. Es una cinta pues, muy complicada, como es obvio, por la gran cantidad de animales que había en ella, no solamente perros, y Mickey Moore se quedó sorprendido de lo bien que trabajaron los protagonistas, estos perros que vemos aquí en esta imagen, porque guardaban mejor las marcas que incluso los actores humanos. Era algo increíble lo bien adiestrados que estaban. Les sorprendió sobre todo una escena en la que el perro tenía que avisar a su dueño de que había sonado el despertador, quitarle las mantas y luego abrirle el grifo de la ducha. Bueno, pues esto lo consiguió en tan solo 2 tomas. Fue algo que le dejó boquiabierto. Otro tema muy distinto era trabajar con cachorros. Esto era muchísimo más complicado. Se necesitaron más de 250 cachorros, porque claro, tenían que tener ese tamaño que se ve en la película, tenían que tener esas semanas de edad, y claro, a medida que iban pasando las semanas de rodaje, había que traer
a nuevos cachorros, era bastante difícil en ese sentido. Y luego, por otro lado, tenía una serie de requisitos adicionales. Por un lado, había que tener muchos adiestradores para cuidarles, se dormían cada 2×3 porque tenían muy poca vitalidad, claro, siendo tan pequeños. Había que tener todos los platós desinfectados para que no contrajeran ningún tipo de enfermedad. Había que ponerse protecciones en los zapatos para no contaminar los decorados. En fin, una serie de requisitos que complicaron muchísimo el rodaje de esta película. Menos mal que era de Disney y tenía un buen presupuesto detrás. Y luego también fue complicado el rodaje en Londres, porque hubo que conseguir muchísimos permisos, sobre todo cuando rodaban en las cercanías de Buckingham Palace. Y se rodó también muchísimo en domingo para evitar que hubiera mucha gente en las zonas en las que estaban rodando, porque era en plena capital inglesa. Otra película importante de los 90 fue Flaver y el profesor chiflado, del año 97, protagonizada por Robin Williams, un actor con el que se llevó de maravilla y que estaba siempre de buen humor, gastando todo tipo de bromas. Esto lo dice cualquiera que ha trabajado con este fantástico actor cómico. Y bueno, pues en esta película lo que tuvo que discutir y mucho fue que no se eliminara la escena más famosa de la película original del año 61, porque esto era un remake, y es la escena del partido de baloncesto, esa escena en la que los niños del partido se untan de esta sustancia mágica, podemos decir, o de alta tecnología, en la suela de los zapatos para efectuar grandes saltos y poder ganar ese partido de baloncesto. Bueno, pues los productores querían quitarla porque era muy cara de rodar. Mickey Moore insistió y al final acabaron cediendo. Al final esto derivó en un coste adicional de 3 millones de dólares, sin duda fue la escena más cara de la película, y encima conllevó 14 días de trabajo. ¿Por qué? Porque solamente colocar las pantallas azules de esta escena, que medían 12 por 18 metros, ya eso solamente llevaba 3 horas. Y luego quitarlo para dejar el estadio en el que estaban rodando como estaba, llevaba otras 2 horas. O sea que solamente la pantalla azul llevaba mucho trabajo. Luego había que ensayar cada salto con especialistas antes de que lo ejecutaran los niños, que encima eran niños debutantes, no habían hecho cine en su vida. Mickey Moore dice que de todas formas hicieron sus papeles perfectamente bien. Otro dato importante más es que tuvieron que luego en postproducción eliminar los cables de los niños cuando efectuaban los diferentes saltos, y aparte de toda la parafernalia de poner también grúas para que los niños no cayeran al suelo después de efectuar los saltos con las diferentes colchonetas y trampolines. Y era algo muy complicado, pero que luego dice Mickey Moore que mereció la pena porque se convirtió en la escena más memorable de la película, igual que lo había sido en la película original del año 61. Fuera de lo que es el ámbito del cine, el ámbito personal, Mickey Moore siempre ha estado muy agradecido de su familia, la ha apoyado siempre en todo momento. Su primera esposa Esther siempre ha estado ahí con él, vamos a decir, permitiéndole viajar por todo el mundo para poder hacer bien su trabajo, para poder seguir su carrera querida de cine. Sus hijas también le han apoyado mucho, Tricia y Sandy. También le apoyó mucho su hermano Pat, y eso que luego pues él dejó el mundo del cine después de haber sido también niño actor como Mickey. Su segunda esposa Laurie, con la que estuvo del año 97 hasta que falleció en el año 2011, también fue una maravilla de mujer. En fin, en el ámbito familiar no tiene quejas. Y en el ámbito profesional, pues él destaca la figura de DeMille, porque para él fue como un mentor y una figura paternal en la industria cinematográfica, y además el que le permitió esa segunda oportunidad que he comentado antes como Property Man, de regresar al mundo del cine después de haber sido niño actor, y que le permitió trabajar pues durante tantísimas décadas, ¿no? Le debe mucho a DeMille, con el que trabajó en varias superproducciones. Y bueno, en cuanto a películas favoritas, no le gusta mencionar ninguna, pero siempre destaca Patton como la más compleja de toda su carrera, eso sí. De su carrera pues no tiene mucho de lo que quejarse, siempre le han seguido llamando y él decía que sí. Ese es, dice, el resumen de la razón por la que ha seguido trabajando tantas décadas, sencillamente es que le seguían llamando. Y bueno, pues él no tiene quejas porque ha podido elegir los proyectos incluso, gracias al caché y al nivel que alcanzó, podía elegir lo que le apetecía, y algunos los rechazaba porque estaban mal organizados o porque eran de bajo presupuesto. Él siempre ha apuntado a producciones que estuvieran bien, que le gustara el guión, y gracias a eso pues tiene una filmografía muy notable, y le ha permitido además compartir platós con algunas de las grandes estrellas de la historia del cine, y también con grandísimos directores como es el propio Steven Spielberg de la saga de Indiana Jones. Otra razón también por la que consiguió seguir trabajando es que estos directores luego le hacían cartas de recomendación que le
aumentaban, digamos, la fama, el caché. Steven Spielberg le escribió una, después de haber trabajado con él en El Templo Maldito, diciéndole que estaba ansioso de volver a coincidir con él porque tiene muy buen ojo para las escenas de acción, y por eso no dudó en volverla a llamar para hacer la tercera película de Indiana Jones, La Última Cruzada. Viajar era uno de sus hobbies favoritos y por eso le gustaba también mucho el mundo del cine, porque tenía que estar viajando continuamente a diferentes localizaciones de todo el mundo y descubriendo paisajes que no estaban abiertos a los turistas, pero sí a los cineastas. Entonces, en este aspecto, digamos que tenía un doble valor trabajar en el mundo del cine. Le gustaba el cine en sí y también el hecho de estar viajando a tantísimos lugares. Eso sí, como lugar favorito de todo el mundo, se queda con su casa en Malibú, en California. Mickey Moore tiene la ventaja de que al haber trabajado durante más de 8 décadas en el mundo del cine ha visto mejor que nadie la evolución del mismo. Y entonces él achaca 3 errores graves a esta evolución. En primer lugar, que se hace demasiado énfasis en la acción en las películas de las últimas décadas, dejando de lado el desarrollo de los personajes y del guión, que es lo que él considera que debe ser lo más importante. En segundo lugar, dice que hay un exceso de información, no le hace gracia que se desvelen making of y trailers y anuncios y demás antes de que se estrene la película, porque eso puede echar para atrás a los espectadores. Lo importante es sorprenderles en la sala de cine. Y luego también está en contra de la valoración que se hace de las películas actualmente, de fijarse más en la taquilla que en los valores artísticos. Eso no puede ser. Se tenía que mirar las películas por lo bien hechas que están y por ser buenas películas, en pocas palabras, ¿no? No porque hayan recaudado tanto dinero en tal país. Eso es algo que también ha ido a más desde los años 70 en adelante, sobre todo, y no está de acuerdo con esta parte de la evolución del cine. Lo que sí está de acuerdo, como punto positivo de esta evolución, es la mejora de la tecnología. Él está de acuerdo en utilizar siempre los mejores focos, las mejores herramientas, las mejores cámaras. Por su parte, la beneficia sobre todo en que las cámaras fueran cada vez más ligeras para poder conseguir planos más dinámicos, ángulos diferentes. Eso es lo que le ha gustado. Lo que no está de acuerdo es que se abuse de los efectos digitales, porque luego puedes echar por tierra en el guión, la historia y los personajes, que es lo verdaderamente importante. Y también está de acuerdo, por ejemplo, con el montaje digital. Eso sí que lo ve con buenos ojos, porque, por ejemplo, le permitió a Steven Spielberg rodar La Lista de Schindler y montar Parque Jurásico al mismo tiempo. En cuanto a su éxito, él comenta que se ha debido principalmente a que le llamaban y él seguía diciendo que sí, lo dice así en plan de broma, pero es que el mundo del cine funciona así, te tienen que llamar para seguir trabajando, a ti o a tu agente. Pero bueno, en resumidas cuentas de toda su carrera, él lo achaca en primer lugar al destino, a la suerte, y en segundo lugar a su gran faceta o a su gran capacidad de aprendizaje, porque ya desde niño actor le gustaba observar a los demás cómo hacían sus diferentes labores, y eso es lo que le ha permitido el ir pasando de un puesto a otro y mantenerse en el mundo del cine durante tantas décadas. Si no, pues hubiera quedado probablemente ahí, ¿no? En niño actor sin más. Bueno, pues con esto voy a terminar esta charla de Mickey Moore, que es un homenaje que le quiero rendir a este gran cineasta canadiense, que por cierto falleció en el año 2013 a la edad de 98 años. Y bueno, pues ese ha sido el sentido de esta charla. Espero que os haya gustado y gracias por escuchar.